Usted sabe que encontraron un pez muy raro, un pequeño marisco con 2 puntos negros que parecen ojos, y los biólogos disecaron los puntos negros y descubrieron que esos ojos eran falsos, como decorativos estaban ahí. Era como un tema, como una billutería, estaban ahí y no podían ver, eran incapaces de funcionar, pero funcionan como 2 ojos, o están en esos mariscos, están uno de cada lado como si fueran 2 ojos, ¿no? Pero el nervio óptico que está allí, a los biólogos investigar, vieron que tenía un nervio óptico, que eso no estaba de adorno, de decoración. Vieron que alguna vez había funcionado, no saben cuándo dejó de funcionar, en todo ese tipo raro de peces. O sea que había un nervio óptico que en algún momento se encogió, se atrofió y dejó de funcionar como ojos. O sea, son peces que tienen ojos pero no pueden ver. Y bueno, investigando y sacando sus propias conclusiones, descubrieron que es un pez que anda en las partes más subterráneas del océano donde no hay luz, y entonces nunca necesita ojos. La naturaleza como que se acomodó a que ellos no vieran, perdieron su función visual totalmente por falta de luz. Tienen ojos y no ven, me hace acordar a lo que tantas veces mencionan las Escrituras. Lo cierto es que lo que no se usa se atrofia. Uno tiene que ejercitar siempre todas las facultades, todo. En cuanto a los músculos, en cuanto a la mente, en cuanto a las funciones cerebrales, uno tiene que empezar a usar todo porque se empieza a atrofiar. Uno no puede venir solo el domingo y esperar chupar espiritualidad del servicio, vivir de espiritualidad prestada hasta la semana venidera. Si uno no usa las facultades espirituales, también se atrofian. Cuando dejas de orar, más te cuesta orar. Cuando dejas de leer la Biblia, más te cuesta leer la Biblia. Todo lo que no se usa se empieza a atrofiar, hasta que uno se olvida cómo se usa. Entonces yo creo, insisto con esto, en la vida espiritual uno tiene que preguntarse si está creciendo, en qué has cambiado, en qué has madurado, en qué has evolucionado. Uno tiene que preguntarse. Yo suelo encontrarme con consiervos que nos conocimos de chicos o de jovencitos, o coincidimos en algún congreso en alguna parte del mundo, y me produce tristeza cuando veo a alguien que involucionó, pero también me produce un desafío cuando veo a alguien que creció, y no hablo en términos numéricos, sino que lo veo más paciente. Me dice, no sé si estoy más viejo o no, pero hay un manto de amor que cayó sobre mí. Yo digo, qué lindo. Nos pasará a nosotros también cuando te miras al espejo. ¿Estás creciendo o eres como la casa toda derrumbrada que está en el medio del barrio? Hay como una suerte de desprecio por el crecimiento. Hay una especie de desdén por el crecimiento espiritual dentro de la vida de la iglesia. Muchos que no quieren crecer, que no quieren evolucionar y siguen luchando con lo mismo a través de los tiempos, a través de los años. Lo único que quieren es venir a la iglesia y llamarse creyentes, pero no cambiar. La palabra también habla de eso, dice en Isaías 4:1, en aquel tiempo, hablando de este tiempo, 7 mujeres se van a tirar sobre un hombre. No digan aleluya a los varones porque está hablando en términos espirituales. Y le van a decir, nosotros comeremos de nuestro propio pan, nosotros nos alimentamos solas. Qué lindo que te toque una mujer así. No me tienes que alimentar, no me tienes que comprar ropa, nos vestiremos con nuestras ropas. Solamente permítenos usar tu nombre. Quita nuestro oprobio, nuestra deshonra. Es uno de los versículos más incomprendidos de la Biblia. Pero la Biblia, cada vez que se refiere a la iglesia, lo hace en género femenino y en muchos casos como una novia, como una esposa. Y estas 7 posibles novias están buscando echar mano de un hombre a quien yo veo que es una figura de Cristo. Y estas novias no están interesadas en amarlo. Ellas desean simplemente una relación que les brinde el apellido. Y hay un montón de gente en nuestras congregaciones que dicen, yo no quiero cambiar de vida, yo no quiero madurar, yo no quiero crecer, lo único que quiero es llamarme creyente. Y van por allí diciendo, yo soy creyente. No, no lo son. Son cristinos, no cristianos. Son primos, no hermanos. Primos lejanos. Entonces, cuando eso ocurre, la iglesia empieza a vivir una crisis de desarrollo, una crisis de tener ojos como ese molúsculo que encontraron en el fondo del océano, pero que no ven. Se atrofia la visión, se atrofia lo que no se usa. Hay una crisis de desarrollo, de raquitismo espiritual, de personas que pueden estar años y no han crecido lo suficiente. Tienen
cierta edad cronológica como creyentes, pero su vida espiritual no se ha desarrollado al mismo nivel. De allí las falsas doctrinas, de allí las sectas, porque no leemos, porque no crecemos y nos volvemos analfabetos espirituales. No alcanza con escuchar al predicador o en este caso al pastor. El escritor a los Hebreos dice: se hicieron tardos para oír, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra, llegan a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ustedes saben que el que toma leche es inexperto en la palabra, es niño, porque es el alimento sólido, dice el escritor, lo que hace que madures, porque algunos tienen como costumbre tomar leche y entonces los sentidos no se le ejercitan, no disciernen entre el bien y el mal. ¿A quién el escritor de los Hebreos está dando esta reprimenda? Bueno, para empezar está en el capítulo 5 de Hebreos. Si ustedes van 4 capítulos para atrás, desde el primero van a ver que está hablando de doctrina, que les está hablando de lo que está bien, que se nota que le está dando una serie de instrucciones muy claras a gente que ya conoce a Dios. Así que este no es una reprimenda para el nuevito. Sería muy feo que se le diga a un nuevito: pero sos un inmaduro, un bebé. ¿Y si es un bebé? Esta es una reprimenda a gente que dice debiendo ser ya maestros. O sea, ya ni siquiera tendrían que estar como aprendiendo, deberían ser educandos, deberían ser, mejor dicho, educadores. Deberían ser personas que estén guiando, siendo mentores de otros. No en el pupitre, tras el pupitre, aprendiendo todavía una y otra vez lo que dicen los siervos. Y eso lo dice el escritor a los Hebreos. Un padre, una mami, cuando ve que su hijo va creciendo en edad y no se desarrolla su cuerpo, no tiene los cambios hormonales que debiera tener con su edad cronológica, nos empezamos a preocupar. Vemos la anomalía, vemos la malformación, vemos que algunos niños pueden crecer grotescamente y uno dice: ¿qué está pasando? Y bueno, hay síndromes como del enanismo, síndrome de desarrollo, y uno tiene que consultar a médicos, a psicólogos, porque también hay crisis de desarrollo mental, y todo eso se puede tratar de manera patológica. El gran tema es cuando hay raquitismo espiritual, porque no nos damos cuenta que estamos atrofiados. No nos damos cuenta que ya debiéramos vivir una vida más sólida y sin embargo estamos viviendo una vida muy escueta, muy básica. Una vez sola nos enseñan a bañarnos, cuando pasamos de niño a adolescentes. Una vez sola o un par de veces nos enseñan a limpiarnos las partes íntimas cuando vamos al baño. Una vez sola nos enseñan a peinarnos. Pero imagina que tienes que peinar, lavar o limpiarle la cola toda la vida a una persona de 20 y tantos años. O tiene un problema mental o es un retardado espiritual, en términos espirituales. Y nos hemos propuesto en nuestro corazón no ser retardados espirituales. ¿Qué es un retardado espiritual? Aquel que se retrasa en el crecimiento. Y no porque tenga un problema genético, que no pudo hacer nada, pobrecito, nació así, sino porque tiene desprecio por el alimento sólido. No le gusta aprender, no le gusta que le ajusten las tuercas. No le gusta que le digan: esto hay que cambiar, en esto tienes que mejorar, en esto tienes que redireccionar la vida. Le gusta que le digan: ¿qué pacho con el creyentito? ¿Trajo el diezmito? Prosperará. Y no se puede. Cuando uno trata a la gente así, se crean enanos espirituales. Es la gente que dice: se puede tomar tequila, se puede bailar, se puede armar el arbolito. Están como si entraran a una logia, preguntando qué normas hay que tener para pertenecer a esta logia o a esta masonería. Y esto no es ni una logia, ni un club, ni una masonería. Esto es pertenecer al cuerpo de Cristo, con una vida cambiada, con un crecimiento diario conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien tiene que decir amén. Si no somos como describió el profeta Isaías, esas novias que quieren solo el apellido pero no quieren intimidad con el novio o con el esposo. Y el Señor dice: no, tienes que cambiar de vida, madurar. Eso es lo que tratamos de hacer en River, producir cristianos maduros. Hablar cosas que a veces son un poco más duras que las otras. Entonces yo le quiero decir rápido esto: 3 cosas que denotan si uno es maduro o inmaduro. Un autoanálisis, no lo estoy retando a usted diciendo: a ver, ¿cuántos inmaduros hay? Yo me hago este autoanálisis eventualmente.
Número 1, me tengo que preocupar si tengo incapacidad para el entendimiento. Miren que el escritor dice, se hicieron tardos para oír. Si uno le cuesta entender directivas es porque no está maduro. Si te dicen algo y a uno le cuesta hacer caso, seguir una directiva, no está maduro. ¿Y cuándo uno sabe que está maduro? Cuando te dolió la reprimenda. En Miami, yo que vengo de un país donde la luz roja es una sugerencia, vi un cartelito de stop. Dije, tu abuela, mira, no hay nadie. Y crucé. Swap, los helicópteros. Un ticket y encima le digo, yo soy pastor, debería dar ejemplo. Aprendí. Ahí maduré. Hoy veo un stop y pongo los frenos, tiro el ancla, paro, bajo. Aprendí. Pero si no aprendes, vas a ser un inmaduro toda la vida. Entonces la capacidad de entendimiento es una señal. La segunda, la incapacidad de transferir vida. Una niña no puede embarazarse si sus órganos todavía no se reprodujeron. Un niño no puede concebir hijos, no puede dar hijos si sus órganos no crecieron. Entonces, cuando hay una iglesia que no crece, no es porque tienen una doctrina tan santa que se van poquitos al cielo. Es que hay gente que no puede transferir vida. Si la gente no se multiplica, no tiene la necesidad de reproducirse, es porque no puede, sus órganos no crecieron. Y entonces ahí hay congregaciones de 20 y tantos a través de los años. Y yo entiendo que haya una congregación de 20 y tantos en una zona rural. Pero en una zona de una ciudad, decir somos 20, pero que somos muy santos, no queremos llenar esto de mundano, es una locura. Es un hospital que dice, acá no queremos enfermos, queremos que entren sanos. Otra señal de la inmadurez. Y la tercera es la incapacidad de tomar decisiones. ¿Cuántas congregaciones hay donde la gente no se casa, no porque no esté enamorada o porque no tenga los recursos, sino porque no tiene la seguridad? No, y si no es la voluntad de Dios, no emprende una compañía porque ¿y si me equivoco y Dios no está? Yo estoy esperando una reconfirmación. No es muy una vez me dijo alguien, no es muy complicado. Yo pedí que venga un profeta y me diga el nombre de la persona que yo me gusta. Y ahí yo voy y le hablo. Dios sabe que es así. Es lo único que le pido al Señor. Mirá vos. ¿No querés que te la traiga envuelta para regalo también? Le digo, no va a venir un profeta a decirte, tu Dulcinea está de aquel lado, atrás de los colombianos gritones, ahí está. La vida es riesgo. La ecuación es, tal es el riesgo que corre, tal es lo que ganas. No corres riesgos, no tienes nada. La vida es correr riesgos. Y ese correr riesgo, y aquí va lo interesante, que no se los dije a los de la congregación de las 9 el domingo pasado. Esto es lo interesante. Uno cree que cuanto más maduro está, más cosas siente de parte de Dios. O sea, se lo voy a poner al revés para que se entienda mejor. Una vez alguien me dijo, yo siento que cada vez estoy más frío espiritualmente, porque cuando yo me entregué al Señor, yo sentía calores, frío, así como una suerte de menopausia evangélica. Me agarraba el frío, los calores y el frío, me tapaba. Y ahora se me fue. Yo no sé qué hice mal, yo no sé qué. Maduraste. Entonces hay cosas, yo no estoy diciendo que ser maduro es no sentir. Yo digo que ser maduro es indistinto si sientes o no sientes. Si un líder, un pastor depende de lo sensorial, del alma, para ministrar, yo de los 52 domingos vengo 3. Easter, Domingo de Ramos, que está pronto, y la Navidad. Después a veces no siento, no es que a mí me agarra un frío y un calor y vengo, porque algunos creen que eso es, estoy lleno del Espíritu. No, la madurez es saber por convicción
que aunque no sienta cosas, Dios está conmigo y es fiel. Eso es madurez. ¿Sí? No te lleves por lo que sientes. Porque a veces, qué sé yo, a veces nos toca hablar en lenguas, los que estamos bautizados en el Espíritu, y a veces no hablamos en lenguas. Cuando uno más crece, más maduro se pone, más se distiende. Eso es otra cosa que descubrí con la edad cronológica. Yo he descubierto que cuando han pasado las décadas, los años, yo me he ido relajando. Me he dado cuenta de varias cosas. A saber, número uno, yo no puedo, por más esfuerzo que haga, hacer arder una zarza. No puedo. Por más que yo diga, no logro cambiar el corazón a nadie. Imposible. Ni de esta ni de ninguna manera logro cambiar el corazón de nadie. Segundo, me he dado cuenta que las posturas, el cambiar la voz, el que te salga una voz de ultratumba, el revolear los ojos para arriba, al inmaduro le atrae. ¡Oh, fui a ver un ciervo! ¡Ay, cómo nos dio el ciervo! Y el ciervo a lo mejor era un grosero, les dijo de todo, pero eso se traspasa como autoridad divina. Y yo he descubierto que puedo llegar más al maduro con una sonrisa, siendo amable, afable, aunque tenga que exhortar, que siendo un perro que ladra. Pero lo aprendí con la edad. He aprendido a valorar más la gracia, porque yo pensé que Dios me iba a usar desde los 20 hasta los 23 y después me iba a desechar. Llegó la edad que tengo y Dios todavía en su misericordia decide usarme. A mí me sorprende y eso me hace valorar la gracia. Al mirarme frente a un espejo digo, chao, si Dios me usa a mí, pues usa a cualquiera. Y eso hace que yo valore más la gracia y no desestimo la justicia o la ley. Pero he aprendido. Y eso pasa en términos espirituales. Si tú dices, yo voy a la iglesia y a veces no me agarra la chiripiorca, no soy de gritar mucho, no significa que seas un inmaduro necesariamente. A lo mejor ya no necesitas que te pongan la manito, ya no necesitas pasar al frente, que te unjan con aceite, para que de eso dependas emocionalmente. Ya eres maduro, la palabra llega, la palabra te hace crecer. Lo que oyes lo pones por obra y maduras de lunes a sábado, aunque el pastor no te ponga la mano, aunque no te unjan con aceite, aunque no te caigas. ¿Están conmigo, sí o no? No importa qué haces, que no importa si te caes o no, lo importante es qué haces cuando te levantas. No importa si hablas en lenguas o no, lo importante es qué haces con ese mensaje en lenguas que en teoría el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, yo me siento mal porque ya no puedo sentir lo que antes sentía. Y eso es madurez a veces, muchas veces. Yo no podía antes orar hace unos años sin tener la Biblia ahí, un himnario, que era un librito con todas las canciones ungidas, porque había uno que no tenía tan ungidas como este. Había que orar con el himnario de Sión, no con el de Gloria, que lo usaban los de la falsa doctrina, los que las mujeres usaban pantalones. Había que leer el himnario de Sión. Y la guitarra, una jarra de café, y entonces ahí después de estar 3 horas ahí, a lo mejor sentías algo. ¿Y Dios te habló? Sí, sentí un calambre acá. Y sentí como un frío, entonces creo que Dios me habló. Porque relacionábamos a que Dios te hablara con lo que sentías. Pues somos niños. ¿Tu mamá te ama? Sí, cuando yo llegué me abrazó. Somos niños. Pero cuando crecemos, y a lo mejor ya no podemos tener el abrazo de mami o de papi, y eso no significa que nos dejaron de amar. Cuando crecemos y maduramos, a lo mejor la oración a veces está al alcance de un ¡ayúdame, Señor! Y ahí está. Cultivaste una relación con Dios. No necesitas el protocolo de un desconocido. Cuando tienes intimidad y afinidad con alguien, tú te entiendes con la mirada, tú te entiendes con una frase. No necesitas qué tal, perdón, que esto, lo voy a hacer todo un protocolo. ¿Se dan cuenta que lo que a veces vemos como inmadurez es madurez? Y lo que a veces vemos como madurez es inmadurez. La madurez hace que tú puedas hablar con el Señor a tiempo y fuera de tiempo. Hace que puedas ser honesto con el Señor. ¡Ay, qué lindo! No se encuentran personas honestas a la hora de orar. Conozco tan poca gente que si yo me acercara a escuchar su voz al momento de orar, descubriría que las oraciones son
teñidas de hipocresía. Padre Celestial, envíame a las naciones, Padre, a los que sufren en Uganda y salieron de Chernobyl. Hablan así y hacen porque es un sol. La L la pronuncian así para que Dios diga: wow, anotaste, Gabriel, así se ora. Y la sencillez es lo que Dios busca toda la vida, que sea sencillo. La madurez es hacer las cosas bien, es obedecer. La madurez no es éxito, es obedecer, es efectividad. La madurez es crecer, poder reproducirse, tener capacidad de entendimiento, poder tomar decisiones. Pastor, me enamoré, ni sé. Estuve orando y la verdad que no tengo una palabra de Dios de que ella o él es para mí. ¡Ay! Pero pasa por al lado el condenado y me derrito. La veo y me tiemblan las piernas, así que yo voy a jugarme por esta relación, porque dice la palabra: cuando estas señales te hayan ocurrido, o sea que Dios te llene, haz todo lo que te venga a la mano para hacer. Así que Dios me va a bendecir. Aunque no haya sido de Dios, yo creo que Dios bendice más esa audacia que aquel que dice: ay, Señor, confirmame, Padre, y no baja de la barca. Y se muere soltero, pero por condenado nomás, no porque Dios quería. Hay cosas que hay que correr riesgo, hay que emprender. Yo puedo decir que a lo largo de nuestra vida hemos tenido señales claras de Dios y a veces el cielo se ponía de bronce. No había nada. Dios decía: a ver si este maduró, a ver si este aprendió. Porque a ningún padre le gusta que su hijo ponga la mesa solamente cuando lo están mirando y lo están retando. Hay un momento que dices: a ver si este aprendió a poner la mesa. Eso es lo que quiere un padre, que cuando el padre no te ve, hayas aprendido la lección. Si te tienen que vigilar para que te lave los dientes cada noche, eres un niño. Mamá me dijo que no me iba a enseñar nunca a andar en bicicleta, porque decía: no tengo paciencia. Papá sí, aunque él dice que nunca anduvo. Y entonces mamá me enseñó a remontar cometas, papá a andar en bici. Las bicis tenían como 2 rueditas así en la trasera para que tuvieras el equilibrio, pero en un momento que te daba vergüenza salir con las rueditas, te las sacabas. Y entonces tu padre iba atrás así: no suelte, pa, no suelte, no. Y así, no suelte, no. Yo sé. ¿Qué tiene que hacer un padre para que el chico aprenda a andar en bicicleta en algún momento? Cuando menos te lo esperaba: pa, ¿viste cómo no me estoy cayendo más, Pa. El viejo remontando un cometa con mi hermano. Bueno, Dios te tiene que soltar. En muchas áreas te tiene que soltar para ver si aprendiste. A veces tiene que soltarte la recompensa para ver si la obediencia no está sujeta a la amenaza o a la recompensa. Dile a una iglesia: trae un pacto, un dinero al Señor y recibirás la prosperidad, y tendrás inmaduros que traen mucho dinero y que dependen de que Dios les dé el doble o el triple, como si esto fuera un casino de Las Vegas. En vez de decir negro al 11, dice: hice un pacto con el Señor porque necesito comprarme un auto. Tendrás inmaduros que dan dinero esperando la recompensa. Dile a alguien: si no siembras, quizás una enfermedad venga sobre ti. Rompe la enfermedad con este pacto de dinero y tendrás inmaduros que siembran dinero amenazados porque algo les pase. Ambos son inmaduros, los que están tras la recompensa y los que están por amenaza. ¿Qué es la madurez? Estar por amor. Sientes al Señor que te sostiene la bicicleta y andas. Te la suelta y andas. Él dijo que va a ser fiel. Viene la prosperidad y los disfrutas. Viene tiempo de escasez y tú sigues confiando en el Señor. Tiempos de compañía y tiempos de soledad. Sigues confiando en el Señor. Eso es madurez. Tiempos donde sientes todo, porque Dios te permite que sientas. Y a veces no sientes nada, Dios te suelta la bicicleta y quiere ver si has madurado, si has aprendido. Tiempo donde puedes servir en lo que te gusta y lo disfrutas. Qué lindo servir al Señor. Y algunos hasta que les pagan por servir al Señor. Y tiempos en que tienes que hacer lo que no te gusta. Dios te suelta la bicicleta. A ver si tu gozo está regulado
por lo que te gusta y no por lo que tienes que obedecer. De allí que algunos están con la sopapa así, destapando el inodoro y tienen que decir: el gozo del Señor me fortalece. No es lindo ese trabajo, pero lo haces porque te están observando. Y si eres fiel en esto, Dios te puede poner sobre mucho porque eres un maduro, te puede confiar. Hay veces que todo se pone en contra para que no te congregues. Tus hijos se ponen rebeldes, discutes con tu cónyuge, el auto no anda, la cafetera se rompe. ¿Qué pasa? Satanás. Satanás no es Satanás. Y la cafetera, el auto, el cónyuge que elegiste y los hijos que tuviste. No es Satanás. Es la vida real. Tiene que venir la tormenta para saber que estás edificado sobre roca sólida. Tiene que haber momentos en que dice: estoy harto de la gente, me quiero ir, no del país, me quiero ir a una estrella, quiero irme a la luna, se me está yendo el amor. Dios te está soltando la bici para que sigas amando aunque no sientas, para que sigas sirviendo aunque te duelan los pies, para que sigas abrazando aunque quisieras ahorcarlo. Dios quiere saber que va a mandar a las naciones a alguien que es maduro, no un emocional, porque lo sensual. Hace muchos años que en los primeros años del siglo pasado, un psicólogo ruso llamado Iván Pavlov hizo ciertos experimentos que le valieron el premio Nobel. Iván Pavlov se alzó con el Nobel después de varios experimentos, todos muy atípicos, muy, por cierto, singulares. Ustedes saben que los perros, los que hemos tenido mascotas o tenemos, segregan saliva de manera natural cuando huelen la comida, cuando escuchan los platos. Ellos segregan saliva, no solo cuando están sudando, sino cuando desean comer. Pavlov condicionó a un grupo de perros dentro de su experimento con una campana a la hora de alimentarlos. Entonces tocaba la campana y los perros salivaban sin oler comida, sin escuchar ruidos de cubiertos o de platos. Simplemente la campana hacía que ellos pudieran salivar. Y el título a este experimento se llamó reflejo condicionado. O sea, los perros tienen un reflejo condicionado a, en este caso, la campana. En cierto grado, a partir de lo que este científico descubre con las mascotas, todos los seres humanos somos un poco pavlovianos. Todos tenemos reflejos condicionados que no nos damos cuenta. Algunos se convierten en importantes rasgos de nuestra personalidad, como el de sonrojarse, por ejemplo. Hay gente que se sonroja cuando escucha una palabra o cuando le hablan de amor. Otros hábitos, otros reflejos son tan destructivos, como el beber, el tomar alcohol para ahogar las penas. La cosa es que sean grandes o pequeños, inofensivos o dañinos, estamos mucho más condicionados de lo que creemos, y gran parte de lo que le hacemos o de la manera en que nos comportamos en la vida o de la manera que respondemos tienen que ver con esos reflejos. Pero ahora dejemos los reflejos condicionados, no se lo olviden, vamos a dejarlos aquí, en un momento los vamos a retomar y quiero que me presten atención a esto y luego vamos a conectar los puntos. En un momento en que la turba, en la multitud, quería prender a Jesús ya para llevarlo a la cruz, lo han leído en sus escrituras o lo han visto en alguna película, deben recordar el incidente cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a un tal Malco, a quien por ahí era un guarura del sumo sacerdote, uno que estaba con una de las personas más importantes, uno de los religiosos de la época. Más que un accidente, es un infortunio, casi un crimen. Y a donde vaya, Pedro se va a meter en el mundo de las demandas legales, porque atacó a alguien que presuntamente es inocente y le corta la oreja. Allí es donde Jesús interviene y donde piensa Jesús que toda la vida Pedro ahora va a tener una marca. Donde vaya va a terminar en prisión. Donde vaya va a quedar manchado su legajo criminal. Jesús sabe eso. Y entonces lo que hace no solo es una sanidad, sino borrar la evidencia del caso. Lo que hace Jesús es destruir la evidencia en contra de Pedro. Viene, toma la oreja, se la pega milagrosamente. Es el último milagro que el Señor hará ahí en público. Luego irá a la pasión, a la cruz. Pero le pega la oreja al servidor, a Malco. Y destruye la evidencia contra Pedro. Le borró la evidencia. Imagínense que este Malco queda con la sangre en el ojo, la oreja pegada pero con la sangre en el ojo. Todavía tiene bronca. Dice, sí, me lo pegó, pero yo a este tipo lo voy a demandar.
¿Quién me quita el mal momento de ver mi oreja tirada ahí en el piso? Casi se la agarra un perro. ¿Quién me quita eso? Yo quedé traumado. Así que imaginen, vamos a suponer, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Imaginen que Malco inicia una demanda legal. Siempre hay uno de esos abogados que dice, tú puedes sacar dinero. Vieron que aparece hasta en la televisión acá, ¿no? Usted tuvo un accidente, no le duele nada. Fíjese que le duele algo. Usted puede tener mucho dinero. Entonces, si me parece que me duele acá, siempre hay gente así. Así que imaginen que un abogado hábil da con Malco y le dice, vamos a demandar a este tipo. Sí, pero me la pegó. La macana es que el problema es que Jesús me la pegó la oreja. Bueno, sí, te la pegó, pero ¿no te quedaron cicatrices? No. ¿Pero no te duele un poquito a veces? No sé si por la humedad, por ahí porque te la pegó. Y llevan el juicio a alguna corte. Lo citan a Pedro. Pedro, ya Cristo resucitó. Citan a Pedro. Está predicando allí y se te llegó una citación judicial. Tienes que ir. Yo me imagino al juez leyendo la demanda, la carátula, dice intento de asesinato. Y Malco le dice, señor juez, yo quiero demandar a este señor que se dice cristiano, que se dice seguidor del Mesías, porque a mí me cortó la oreja. ¿Qué va a preguntar cualquier juez? ¿Qué va a preguntar? ¿Me deja ver la oreja? ¿Cuál oreja fue? Esta. ¿Estás seguro que fue esa? Sí. Perdón, pero yo no veo ninguna anomalía. Así que como no hay ninguna anomalía en su oreja, cerrado el caso por falta de evidencia. Y más de una vez el pobre Malco ha dicho, pues no me dejó ni una marquita, porque Jesús cuando sana lo hace bien. No remienda por la mitad, no arregla las cosas. Cerrado por falta de evidencia. Yo recuerdo, y esto también alguna vez lo conté, creo que en la Catedral de Cristal, que se hace una nueva ley en Argentina, hace muchos años, que decía que los autos tenían la obligación de pasar por una verificación técnica. Y alguien que trabaja conmigo me dice, mira, mi papá trabaja en el departamento de verificación técnica, tengo un amigo que trabaja ahí, que es amigo de mi papá, etcétera, y que no tienes que llevar el auto. Como tu auto está tan nuevo, me das número de placa y te traigo el papelito y lo pegas y ya está. Para mí era un ahorro de tiempo, porque tenía que llevar a la mañana el auto, hacer la fila, perder un día entero. Entonces yo decía, sí, me quiero ahorrar todo ese trabajo. Así que le pagué, valía lo mismo, y me trae el papelito de la verificación técnica y dice, total, tu auto no echa humo, está bien, y lo pega ahí. Yo dije, bueno, providencia divina, no había mala intención en mi corazón. Un día nos para un policía, nos detienen, y me dice que el sello ese era falso. Y dice, acompáñennos. ¿A dónde? A la comisaría. Nos llevan a la comisaría escoltado con 2 motocicletas. La primera vez que me sentí un presidente, nada más que era un delincuente, pero me sentí escoltado. Llegamos a la comisaría, le ponen unas fajas al auto en las puertas para no abrirlos más. Que eso se le hace a los autos secuestrados o robados. Digo, si le ponen la faja esa cinta, digo, no voy a poder entrar. Dice, no, es que usted no se lo va a llevar. Este auto está acusado el auto y el propietario de falsificación de documento público. Así que me leen los derechos, tiene el derecho a llamar a un abogado, a permanecer callado. Yo que voy a terminar preso por el condenado este que me trajo el papelito. Le decía, pero yo no sé. Bueno, me inicia una causa legal, viene un fiscal. Yo llegué, obviamente en camión, volví a casa, en bus. Me preguntó dónde está el auto secuestrado. No sé qué habrá hecho el auto cuando yo dormía. Y pasé unas noches terribles sin poder dormir. Hablo con el muchacho que me trajo y dice, yo voy a dar la cara cuando nos citen. Y vamos ante un fiscal y él dice, señor, yo quiero hablar. Yo trabajo con él y un amigo de mi papá me dijo esto y esto y esto y esto. Y este que es mi jefe nada tiene que ver. Yo le dije, te lo voy a traer. Acá está cuando me pagó. Hallamos gracia en el fiscal. Nunca olvidaré lo que me dijo. Nunca olvidé esa frase que le da título al sermón de hoy. Dijo, ok, Gebel, voy a cerrar este caso por falta de evidencia. Y cosió la causa. Se dice coser la causa porque literalmente son folders que se cosen con hilo y aguja. Los que dicen, guay. Los que son de Despacito para acá, que no saben lo que estoy hablando, antes eran en folder, no eran en archivos computarizados.
Y eso se cosía la causa, nunca más se vuelve a descoser. Literalmente con hilo se cosía. Y te voy a coser la causa, me dijo. ¿Qué me va a hacer qué? La causa te voy a coser. ¿Qué tengo para perder a esta altura? Dije yo. Andá a saber lo que me quiere coser. Cerrado por falta de evidencia. Me encanta esa frase, falta de evidencia. ¿Qué significa la falta de evidencia? No significa que eres inocente, necesariamente. Significa que no hay evidencia para condenarte. Pregunta, ¿Pedro es culpable? Sí lo es. Lo que no hay es evidencia en contra de Pedro. ¿Nosotros somos culpables ante Dios? Sí. Y aquí todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Lo que no hay es evidencia. Satanás lo que no tiene es evidencia para condenarnos. No puede acusarnos. No hay evidencia, no hay pruebas. Viene Cristo, te limpia con su sangre. Satanás sabe que estás limpio porque Cristo te limpió, pero no te puede condenar. Aunque sabe que en el fondo fuiste culpable. Eso es algo fascinante. Pero vamos a Pedro, que es lo que nos compete esta mañana. Pedro es culpable de intento de asesinato, crimen, en la carátula. Hay un fiscal que le tiene bronca a Pedro y le tiene coraje y lo quiere llevar a la cárcel. Y un malco que no tiene las evidencias para condenarlo, pero que cada vez que puede quiere hacerle un problema. Lástima que no lo puede llevar nunca a la corte, no hay evidencia. Y el punto siguiente es, ¿qué pasa cuando Dios borra las evidencias, pero aún Pedro se sigue sintiendo culpable y no hay evidencias? ¿Qué pasa cuando Dios dice, yo ya te perdoné, te limpié, y el que no se puede olvidar del crimen eres tú, porque el crimen existió? Una cosa es que el Señor te perdone y sientas que nunca pecaste. Otra cosa es cuando tú conoces tu naturaleza, Dios dice no hay evidencias y tú te autoculpas, te autoinfliges culpabilidad y no te dejas ser feliz. ¿Se acuerda que dejamos los reflejos pavlovianos acá? Ahora los vamos a tocar, los vamos a conectar con esto. Hay un reflejo condicionado de Pedro que alguna vez yo hablé, que a mí siempre me llamó la atención, yo creo que lo tenía. La culpabilidad no deja de ser un reflejo saludable si eso nos lleva a un arrepentimiento. Uy, hice tal cosa, me voy a arrepentir para que no haya evidencias en mi contra. Pero cuando Dios quita las evidencias y aún así te sigues sintiendo culpable, te obsesionas tanto con los errores del pasado que pierdes las oportunidades del futuro. Allí es cuando te faltan agallas para continuar, porque siempre estás cargando con una mochila de la cual Dios dice no existe. Hay un montón que cargan maletas vacías y las cargan sin saber que están vacías, creen que están llenas de culpa, pero tú tienes la culpa acá, no en las maletas. Dios ya te libró de la culpa. Ese es el gran secreto que tanto nos cuesta entender en el juego de la vida eterna, que uno tiene que sentirse libre, perdonado por el Señor. Quizás emprendiste un matrimonio y te fue mal. ¿Quién cuando se casa en el altar está pensando que se va a divorciar? No conteste por las dudas, pero creo que la mayoría no. Nadie dice me divorciaré si esto no funciona. Nadie. Entonces te divorcias, no una vez, 2 veces. Llegas al Señor, dices me va mal en el amor porque me divorcio, porque no sé elegir. Llegas con una culpa. ¿Qué hace el Señor? Borra la evidencia, te perdona y borra la evidencia. Ya nadie más te tiene que llamar divorciado o adicto al divorcio o divorciada o nadie, así sea por un tema de infidelidad, por lo que haya sido, punto, se borra la evidencia. Eres nueva criatura, nuevas son hechas todas las cosas, nuevas. Pero vamos a suponer que tú no te perdonas. Y entonces vas a emprender una nueva pareja y estás con la carga emocional que no puedes soltar. Esa carga del pasado es cargar evidencias contigo que no deberías cargar. Si yo fuese tu abogado te diría, no dejes cabos sueltos, elimina tu pasado. Vamos a borrar toda evidencia. Vamos a hacer que el Señor pegue la oreja, restaure tu fracaso en el amor, restaure tu quiebra financiera, borra todo lo que te ate con el pasado para que el diablo no tenga con qué acusarte. Pero cuando tú cargas con un pasado del cual Dios ya te perdonó,
quizás corra la misma suerte de Pedro. Prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sacerdote. Pedro seguía de lejos. Encienden una fogata en el medio del patio, se sientan alrededor, Pedro se les une. Una criada lo ve a Pedro entre la lumbre y dice: hey, tú estabas con Jesús. Ahí es cuando Pedro dice: wow, me llevan a la cruz también. Están buscando a Jesús y a los cómplices. Pedro dice: no, yo no lo soy, no soy un seguidor. Una hora más tarde dice: tú estabas con él, con el Galileo. No. Más tarde viene alguien y le dice: tú hablas como él. No. Y ahí es cuando el Señor lo mira a Pedro. No es una mirada de acusación, sino la mirada casi cómplice de un abogado para con su defendido. No hables, no metas la pata más, hispano. Shh. Si Jesús hablaba, lo delataba. Con que Jesús dijera: Pedro, ¿qué tal, Peter? ¿Negándome? ¿Qué hacemos? ¿Está negándome un poquito hoy? Si Jesús hablaba, lo delataba. Así que Jesús lo que hace es... Y Pedro justo lo estaba negando cuando Jesús lo mira. Dice: no, yo no tengo nada que ver con esto. Es ahí, tal como Jesús se lo había dicho unas horas antes, se escucha: el Señor le dijo: antes que cante el gallo, ya 3 veces me vas a negar. En otras palabras, antes de que amanezca y que el gallo anuncie que es hora de despertar, ya me habrás negado 3 veces. Y a mí se me ocurre, con esto de las evidencias borradas, esto de los reflejos pavlovianos, digo, alguna vez lo pregunté y lo vuelvo a preguntar: ¿no le habrá quedado un reflejo condicionado a Pedro a partir de ese día que cada vez que cantaba un gallo le agarraba una culpa atroz? Él decía: a las 48 horas me tengo que olvidar, porque sin Cristo no podemos borrar evidencias. La culpa está. Si Cristo no interviene, la culpa no se te va. Y así como las campanas hacen que un perro salive sabiendo que va a comer, el gallo hace que la culpa invada el corazón de Simón Pedro cada vez que canta. Y antes de avanzar, el Señor me dice que te diga esto. Él me hace sentir que te lo diga. Hay un reflejo condicionado en ti que no permite que seas lo que Dios quiere que seas. Dios no te culpa, mi querido. Él borró las evidencias en tu contra. Si no, el enemigo ya te hubiese llevado a una corte espiritual. No vas a ir a la corte porque el enemigo no tiene pruebas contra ti. Y si tú dices: sí, pero yo metí la pata la semana pasada, la Biblia dice que si pecas, abogado, fíjense en la terminología legal que utiliza la Biblia, abogado tienes para con el Padre. Tienes un abogado que borra las evidencias, las borra. ¿Me siguen? Las borras. Eso no te hace inocente, te hace culpable sin pruebas. Te hace culpable sin prueba para acusarte. Eso es maravilloso. Sí, eres pecador, pero el Señor borra todo. Eso es algo que no te puedes olvidar nunca. Ahora, Pedro siente ¿qué? Una mañana. ¿Qué? La segunda mañana. ¿Qué? La tercera mañana, la cuarta no aguanta más y dice: yo soy un fraude, y se va a pescar. Conocen la historia. Jesús se va a la playa del mar de Galilea. Ve a Pedro pescando, le dice dónde tirar las redes. Pedro reconoce que es el Señor, viene corriendo y ahí está Cristo resucitado, con sus manos horadadas de haber pasado por la cruz como único recuerdo de su sacrificio. Y allí tienen un diálogo. Le dice: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contesta según una versión: tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle: Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Simón: ¿me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado lo mismo, porque dijo: no me está creyendo. Así que le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Pedro había fallado 3 veces. 3 veces negó al Señor. 3 veces ahora el Señor lo comisiona y 3 veces le pregunta si lo ama. Ahora,
¿Cómo hace Jesús para cambiarle el reflejo a Pedro? Porque el gallo va a volver a cantar. Creo saber cómo lo hizo. Voy a otros evangelios donde aparece esta misma historia. Me voy a San Juan y dice que Jesús sale al encuentro de Pedro al despuntar el alba. Así que estoy casi seguro que cuando Pedro termina de decirle, sí, Jesús, yo te amo, a un gallo de la zona de Galilea hace... Y ahora Pedro, nunca más sus reflejos estarán condicionados por la culpa, sino que cada vez que vuelva a escuchar el gallo, de aquí hasta que se muera, él va a recordar que fue el día en que Jesús lo comisionó, en que Jesús le borró las evidencias otra vez. Le volvió a borrar la evidencia. Le borró las primeras evidencias cuando sanó la oreja de Malco y volvió a borrar las evidencias cuando lo comisiona justo al despuntar el alba. ¿Por qué no lo comisionó de tarde? ¿Por qué en vez de un desayuno no tenemos aquí un almuerzo o una cena? El Señor elige la mañana para que cuando el gallo vuelva a cantar, Pedro se encuentre desayunando con el Creador, el traicionado y el traidor desayunando juntos. Y entonces Pedro recordará el canto del gallo como el segundo génesis de su vida, la segunda parte de su vida tal como la conocía. Eso es lo que Dios hace cada vez que venimos aquí, cada domingo. Va cambiando nuestros reflejos, borra la evidencia y lo que era una señal de dolor es una señal de esperanza. Lo que antes te producía angustia, ahora te produce fe. Y tú dices, ¿cómo el Señor puede tomar algo que era tan doloroso y transformarlo para bien? La palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Dios las transforma en bendición. Lo que el diablo te quiso hacer mal, Dios lo da vuelta para que te vaya bien, para que se transforme. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y la gracia que hace, amplía tus sueños, te quita culpa, amplía tu manera de ver las cosas. En la vida hay momentos de traición, de dolor, de pecado, que van a querer perseguirte por el resto de tu existencia. Depende de ti, de que los cargues o los dejes, porque el Señor borra las evidencias. ¿Cómo las borra? Yendo al mismo lugar del crimen. ¿Cómo hace para que el gallo de Pedro no lo haga sentir culpable a Pedro cada vez que cante? Si gallo hay por todas partes en Israel. Tiene que comisionarlo al despuntar el alba, darle una comisión y una pregunta por cada vez que lo traicionó. Allí es donde cambiará completamente la óptica de Pedro. Cada vez que cante el gallo, él lo recordará como la mañana en que desayunó con Jesús. Ya no recordará la mañana en que lo traicionó. Entonces el Señor tiene que llevarte al lugar de la culpa para ahí borrar la evidencia. Si tú huyes del sitio del crimen, el sitio del crimen te va a perseguir. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que poder ir a cualquier lugar donde todo el mundo está parrandeando y a ti ni fu ni fa. No que dices, ay, me trae tanto recuerdo de esto. Si escapas, el crimen te alcanzará. Tú dejas el alcohol, no te atrae, y vas a un lugar donde parientes sacan alcohol, no hay problema. Tú no tienes problema porque tú no relacionas el alcohol con tu dolor. Ay, me acuerdo cuando era borracho. No, al contrario, a lo mejor Dios te da la oportunidad de predicar. Cuando te dicen, pero no tomabas mucho, sí, pero dejé porque ahora no lo necesito. Te das cuenta, enfrentas aquello que la religión te dice, no vayas más, no vuelvas. No, tienes que enfrentar. La única manera de hacer luz es meterte donde hay oscuridad. Pero si vives escapando de la oscuridad, no podrás iluminar. La única forma de salar es meterte donde hay sin sabor. Entonces tú te aseguras de ser sal, te aseguras de ser luz y luego te metes a donde los gallos gritaban tu culpabilidad. Solamente que esos gallos ahora hablan de tu comisión. El Señor te ha demostrado que eres más importante para Él que tu error. Por eso borró las evidencias. Él no quiere a Satanás acusándote. A él se lo conoce al diablo como el acusador. Siempre te va a acusar. A eso se dedica, a acusar. Siempre te va a acusar. Cuando sientas culpa, adivina de dónde viene esa culpa. No digas, el Señor me está redarguyendo. La culpa viene siempre del enemigo.
Lo que viene del Espíritu Santo es una necesidad de arrepentirse. Ay, Señor, te fallé, perdóname. Envuelto en amor. La culpa es un chaleco de fuerza psicológico que no te deja ser feliz. No puedes ser feliz al lado de uno que se siente culpable. No puedes ser feliz detrás de alguien, de un líder que se siente culpable. Necesitas ser libre. Y el Señor vino a traer libertad a los cautivos y nos hizo libres. Libres de culpa, libres de condenación. ¿Me están siguiendo? Terminaré con esto. Mi tío, que además era mi padrino, el tío Tito Stockley, tenía una colección de muñecos de porcelana en su casa. Y cuando llegabas a la casa de Tito, él miraba a los niños. Yo tenía 4 años, mi hermano es unos años más, y decía: pueden mirar, pero no se toca. Un día no resistí nunca más la tentación y cuando no había nadie tomé uno de esos muñecos con tan mala fortuna. Y la porcelana, ese día aprendí que la porcelana no es irrompible. Recuerdo el ojo de uno de los muñecos que hizo. Y quedó mirándome. Y literalmente mi trío, que escuchó el crash, entró a la habitación. Yo me quedé así, duro. Él miró el desastre y me dio un abrazo. Me abrazó fuerte. Y aunque no dijo una sola palabra, me pareció oír: Dante, tú eres más valioso para mí que una colección de muñecos. flicker out. Silence screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes out stories old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw.
Vocal cords electric through the straw. Wires tangled clenching like a vice. Heartbeat syncs with thunder rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing, burn lost in time, no way we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. A flicker of light, a single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer, maybe hope can bloom even here in the neon air.